promocionando el grupo, digo. Ah, ya. Ya no los había visto. Las camisetas. No los había visto. Sí, sí. Bien. Arratsalde-on, buenas tardes. Para nosotros es un orgullo, ¿verdad?, que ustedes han podido apartar un poquito de su tiempo para en esta tarde reunirse con nosotros y conocer un poquito más, ¿verdad?, de este pueblo gitano, de este pueblo guipuzcoano, ¿verdad? En primer lugar vamos a presentar una nueva asociación gitana que hemos creado con mucha ilusión y la hemos creado con el nombre Asociación Gitana por el Futuro de Guipúzcoa, porque creemos que los gitanos de Guipúzcoa, los gitanos guipuzcoanos, también tenemos algo que aportar a este futuro de la sociedad guipuzcoana. Lo hemos creado con este nombre creyendo que los gitanos tienen algo que decir, ¿verdad?, a esta sociedad guipuzcoana, porque además de ser gitanos, somos guipuzcoanos. Vamos a ir a presentar, ¿verdad?, este vídeo, esta charla coloquio, que es sobre los gitanos en la guerra civil, ¿verdad? Y ya pasamos a presentar al ponente, que es historiador e investigador de la cultura gitana, ha escrito varios artículos relacionados con el tema que hoy vamos a tratar. También ha participado en numerosos seminarios, como el Congreso Internacional de la Guerra Civil, celebrado en Madrid en el 2006. Y se llama David Martín. Un aplauso para él. Buenas tardes, Arratsalde-on. Bueno, igual muchos de vosotros solo me conocíais como educador de Iniciativa Gitana. Sin embargo, ¿se oye? Bien. Como ha dicho mi compañero Hermenegildo, pues también soy historiador y me dedico a este tema. Bueno, sois afortunados porque hoy vamos a visionar un documento que muy poca gente lo ha podido ver porque estaba perdido en algún archivo por ahí por Madrid, y muy gentilmente la productora Nanook S.A. nos lo cedió para la investigación hace ya 5 años y lo vamos a poder ver. ¿Por qué hemos elegido este tema para presentar también aprovechando la presentación de la asociación nueva? Bueno, pues porque hace 70 años que finalizó la guerra civil. Una guerra civil en la que también participaron, lucharon, murieron, escaparon, estuvieron los gitanos. ¿Por qué este tema? Porque se sabe de judíos, incluso de los musulmanes, de las tropas que lucharon con Franco, pero de gitanos nunca nos habíamos planteado qué es lo que ocurrió con ellos, que, bueno, ya desvelo que no ocurrió nada grave como en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero bueno, sí estuvieron allí y creo que pues hay que hacer justicia a la historia contemporánea nuestra e incluir a toda la sociedad. Sin más, os dejo primero con este documento audiovisual y después procederemos a la charla coloquio. Muchas gracias. Yo me acuerdo que cuando estalló la guerra, aquí en Alcañiz, aquello era un desastre. Empezaron a venir bombazos, tirando bombas los aviones, afusilando de unos a otros, mataban a unos, mataban a otros. Fue un desastre, una locura. En una de nuestras odisías por la vida,
Mis padres desearon conocer Madrid, cosa que enfilamos hacia Madrid con la carreta y el jumento. Y poco a poco íbamos caminando para llegar a Madrid. El tiempo para nosotros pues no tenía ningún sentido. Igual nos importaba más como menos. Por fin, después de mucho caminar y durante ciertos días, llegamos a Madrid y nos refugiamos bajo la arcada de un puente que se llama Toledo. Por debajo del puente corren las aguas de un río que, según dicen, el Manzanares. Pero tuvimos la mala desdicha que solamente llegar a los pocos días estalló la guerra de España. Estalló la guerra. No sabíamos ni quién era rojo, ni quién era franquista, ni republicano. Porque el gitano de por sí no somos políticos, no nos metemos en política. Queremos vivir una vida pacífica, tranquila, trabajar, comer y felicidad. Nos pilló de improviso. Y allí estábamos debajo de aquella arcada y sentíamos por las noches cosas que nos llenaban llenos de horror. Porque las carreras por aquí, carreras por allá, tiros por aquí, tiros por allá, y todo eran gritos: por aquí se han escondido, buscarlos por aquí, yo iré por allá, y venga tiroteos. Aquello para nosotros era la cosa más fatal del mundo y no podíamos escapar de allí, porque ¿dónde íbamos a ir si estaba todo tan revuelto y el miedo que teníamos encima? Ahí, correr, correr, daros prisa, gitanicos, escaparos de aquí. Escaparos, gitanos, que están matando a medio pueblo, porque han matado hasta el cura, la han quemado con gasolina. Dice, escaparos. Con que entonces mi tío se levantó de la cama y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces vino uno, un capitán o coronel, lo que fuera, lo que mandaba uno, que me mandaba con muchas medallas. Dice, ¿vosotros de qué partido sois? ¿De izquierda o derecha? Dices, yo soy de izquierda, desde que salí de tal sitio de mi madre, pero lo dijo en claro, desde que nací del cuerpo de mi madre, de tal sitio. Dice, soy de izquierda. Dice, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Se le abrazó, yo creo que hasta besarle, se le abrazó, no se lo podía quitar, y todos los militares, ¡viva la de izquierda! Contestaban nosotros, ¡viva! Y los fascistas, que se mueran, hay que matarlos a todos. Bueno, llegaron y entonces nos hicieron un papel, como de buena conducta, un papel para que no nos faltara comida ni se metieran con nosotros. En el pueblo que fuéramos, que nos atendieran bien. Pusieron un banderín en la caravana. El uno era morado, todavía no me acordaré, morado era. Al haber dos bandos que estaban franquistas o falangistas o fascistas, y los rojos o republicanos. Entonces, los que eran rojos y estaban en la parte de Zaragoza, como estaba dominado por los nacionales o franquistas, los liquidaban, se escondían o se escapaban, si no los mataban. Aquí lo que estaba dominado por los rojos, lo mismo. El que estaba dominado por los rojos, lo mismo tenía curas que caciques, el que golía a derechas, y más y nada si era un tirano. Entonces sacaban lo que tenían dentro, por lo que había hecho el señor que no le daba trabajo, lo que fuera, y lo liquidaban. Curas también los afusilaban. Por eso digo que entonces el que tenía miedo por salvarse se encerraba oculto, y he visto curas que se han escapado, se han vestido de paisano y hasta incluso alistarse en el frente, hasta por salvarse en la vida. Viene un grupo de militares, dice, camaradas, ¿a dónde vais? Pues mire, por los pueblecicos a ver si ganamos algo.
¿qué oficio tenéis? Pues mira, estañadores y cosas así, estañadores y si hay mimbre, pues hacer en una cesta y cosas así. Bien. Y se le queda mirando a mi marido, dice, oye, ven aquí. Dice, sí señor. Dice, ¿qué quiere? Va el pobrecico y llevaba siempre una gorra de visera. Quítate la gorra. Coge y se quita la gorra. Se acercan y lo miran la cabeza. Y pues, ¿sabes por qué lo miraban? A ver si le daba la coroneta, porque lo tomaron por un cura. Dice, tú eres un cura. Dice, ¿yo cura? Dice, ¿por qué voy a ser cura yo? Dice, ven aquí, te miro otra vez. Le miraron así el pelo, que llevaba un pelo negro precioso. Le miraron, que va a llevar coroneta. Y yo a los niños, a los más grandecicos, le decía, andad del Papa, correr y echarlos a llorar. Con que iba, papá, papá. Se quedaron allí mirando, dice, y nada. Dice, oiga, dice que no es cura, como que dice, este es cura, que se ha dado dinero a los gitanos. Este se ha dado mucho dinero. Dice que no señor, hombre, que no señor, que es gitano. Mire usted, esos son sus hijos y esa es su mujer. Y yo allí llorando también. Yo para mí que lo mataban, pero que era cura, y aun mirando la coroneta, que era cura. ¿Eh? Con que lo dejaron, se echaron a llorar los niños apretándole, papá, papá, y lo cogió en brazos él. Y parece que le hicieron algo y claro, y no llevaba coroneta, por lo que digan, no lleva coroneta, con que nada, nos dejaron y ya nos fuimos a otro pueblo. Había dos hermanos que eran de los ricos del pueblo. El uno era muy amigo de los pobres, daba trabajo y lo querían. El otro era más cacique. Al uno lo fusilaron por ser malo y al otro no le hicieron nada. En la guerra había un curica que le llamamos los del Ceberiano. Y ese hombre, entonces había muchos de la CNT y de la FAI. Entonces este señor le tiraban piedras, se le reían, llevaban las botas así repenchadas para arriba, pero cuando empezaron a querer a fusilar, entonces este señor paró el carro y dijo, mire usted, los del barrio Boterón son todos los mejores del mundo. Y no ha fusilado a nadie, porque si no ha sido por Curica, nos habían fusilado a todos, y particularmente a los gitanos. Yo veía que cogían a gente que ellos perseguían y los subían en coches, en camiones, y decían, vamos a darles el paseíto, y los llevaban a dar el paseo. Pero el paseo era una palabra muy fúnebre, porque era un paseo sin regreso, porque el final de ese paseo eran las tapias del cementerio de San Isidro, y estaban acribilladas de tanto tiro, de tanto que fusilaban, que era donde fusilaban allí. Yo un día que pasaba por allí vi a fusilar 3. El alma se me cayó al suelo. Para mejor decir, mi orchi quedó por la chien, mi espíritu quedó por tierra en nuestra lengua. Vi cómo fusilaban a 3 y vi también a toda la gente del barrio reunirse y celebrarlo como si fuera una fiesta o una corrida de toros. Entonces maldije 1000 veces, porque otra vez yo me preguntaba, ¿por qué mi madre me parió gitano? ¿Por qué no haber nacido yo también como un payo más y ser como un payo y tener sus casas, tener sus cosas adecuadas, y yo que tengo que andar por el mundo pasando a ratos y miserias, fríos en los inviernos y chicharrillas de calor en el verano, y después con el del den que nos dicen gitano? ¿Por qué no haber nacido yo también yo payo? Pero ante la presencia de lo que acababa de ver, dije, bendita sea mi madre que me parió gitano, porque entre nosotros esto no existe. Ayer se saludaban, ayer se abrazaban, y ahora se odian y se matan. ¿Por qué hay tanta saña entre el mundo payo? Es que parecen gente más civilizada, gente con una cultura muy diferenciada a la nuestra, personas
que son inteligentes, personas que saben mucho, y en cambio también tienen sabiduría para saberse matar y perseguirse. Tenía un primo hermano, que fue a cortar chopos a las boledas para hacer alguna canasta. Y entonces lo cogieron los guardas. Y lo cogieron y lo metió en la cárcel. Y entonces fue ante él y le dijeron, o se va usted a la legión o la fusilamos. Pues antes de que me fusilen me voy a la legión. Vinieron los milicianos y se llevaron a mi padre. Se lo llevaron al comité. Y todo era para darle un fusil y mandarlo al frente de Somosierra. Allí quedé yo abandonado con mi madre y mis 5 hermanos. El Navarro, que en paz descanse, que ha muerto, tenía una mujer que se llamaba Matilde, que era de Aloca. Entonces fue a la guerra. Y la mujer no lo dejaba ni pie ni patada. Y el capitán lo autorizó para que fuera con él al frente. Sentimos la sirena. Se sentía de Balaguer, de Lérida a Balaguer, el bombardeo, que fueron a bombardear todo Lérida. No sé la gente que murió. Y a eso que venía un tren de soldados. Camaradas, cogerme, por favor, el niño, coger los niños. Digo, ¿qué pasa esto? Que está mi marido allí y están bombardeando. Dice, sí, coger estos niños. Los cogieron, los niños pretos allí, y todos preticos allí, todos preticos, y nos fuimos. Bajamos por la estación. Él me buscaba a mí y él buscaba a él. Tanto queríamos vernos que no nos encontrábamos, todos de soldados. Un charquero de sangre, todo lleno de muertos por allí, todos amatrallados. En el puente mataron a un gitano, a Miguel se llamaba, y el niño lo tumbó al suelo, y al niño no le llegó la metralla. Y al su padre lo mataron también. Con que una de sangre para allí, uno muerto para aquí, otro muerto para allá, y yo mirando, a lo primero miraba allí, digo, ay, yo llorando. Con que vuelvo la cara así, dice, que estoy aquí. Nos encontramos los dos. Pero no se podía pasar de tantísimos muertos que había. Cuando empezó a estacionarse la cosa de afusilamientos y riñas y luchas, los que eran de la parte de, digamos, franquistas, se fueron hacia Zaragoza. Y los que se quedaron aquí, en Aragón, que fue dominada por el Ejército Rojo, entonces ya es cuando hicieron la colectividad y manejaban todo el trabajo del campo, de agricultura y de todo, el comité. Entonces ya terminó nuestro oficio y el que no fue al frente, pues nos teníamos que poner a trabajar a donde nos mandaba el comité, o al campo, o a la fábrica, o donde fuera. En aquella época, aquí en Alcaniza había propietarios muy fuertes, el Soler, Marianazas, los Cabañeros, gente muy rica, y tenían todo el término de ellos. De esa forma, cuando lo cogió la colectividad, era de todos. Todo lo que se producía era para todos. Y lo repartían, recogían las cosechas, las trabajaban, y era colectivo, para todos. No había amos, sino el comité. Allí lo que se pasaba era mucha hambre, porque te daban una ración de pan con unas barricas así chiquiticas. Si éramos cuatro barricas chiquiticas, ya no había más. No encontrabas patatas, no encontrabas aceite, nada, absolutamente nada de comer. Allí el que tenía, comía, porque los de los pueblos lo tenían todo escondido. Por sotanos y cosas así escondían todo, perniles y todo, escondían todo.
Allí, o sea que allí se pasaba, pasemos pero muchísimo hambre, porque las criaturas muchas veces iba yo y por Quincalla, pues les decía, oye, darme un puñadico de harina, que sea de trigo, de panito, de lo que sea, para hacerles unas faritas, y les hacía unas farinetas con sal y agua hervida a los niños. Y aquel comían las criaturas. A lo mejor estaban todo el día sin comer nada. Con que las mujeres teníamos que aplicar por allí, con que hasta que ya no pude más, yo digo, pues hija mía, sea lo que Dios quiera. Nunca me ha tocado hacer esto, dice, pero ahora me obliga. Antes que me sumiran mis hijos, digo, aquí hay que, así como comen ellos, tenemos que comer también nosotros. Y yo me metía a lo mejor, abría una puerta, por la cuadra, para donde tenían los caballos así, tenían a lo mejor un cuartico pequeño y allí ponían patatas, ponían todo, ponían pan a donde masan y todo, pues yo iba, no, tampoco sin abusar, pero yo cogía un pan o 2 panes y una cesta de patatas y para mis hijos. En las brigadas internacionales había polacos, había rusos, había mexicanos, había franceses, todas esas brigadas. Y la mandaba el Mishkevich, el comandante Mishkevich, que yo le he conocido, te llevaba tú esto, un palo, del lado. Te llevaba una tía al lado, no sé si se llama mujer de qué, que casi tenía 2 metros aquella mujer, con su pistola de 9 largo al bolsillo, aquí al lado. Y él llevaba un pistolón así, de grande también. Y aquellas brigadas, pues como venían voluntarios, que vinieron todos voluntarios, pues atacaban, que eran valientes, eran valientes. Y allí en Gandesa llevaron mucho palo. No negaban la cara a nadie, no, atacaban mucho. Tenían 2 cojones, tenían para atacar aquella gente. Y en retirada, nos llevaron hasta Gandesa. De Gandesa bajemos al Ebro. Ellos a un lado y nosotros a otro. Y allí se paró el frente. Cogimos Corbera, cogimos una compañía de moros, 2 prisioneros. Los moros, habían españoles, los moros los mataron todos, pero los españoles no tocaron ninguno. Estuvimos allí unos 3 meses, que duró allí el frente, en Gandesa, en la Sierra Pándolos y Sierra Cabals. Y venga todas las noches combates, aquello era un fuego por la noche, de aviación, de artillería, morteros, antiaéreos, qué sé yo. Y corría la sangre por las piedras, porque era un peñasco. Es una montaña que es todo piedra. La Sierra Pándolos y Sierra Cabals. Al poco tiempo, que había unos 3 meses o 4 que estaba al frente allí, y todos los días combate, y todos los días y venga. Había unas montoneras de muertos, los teníamos hasta para parapeto. Había un sargento conmigo, andaluz, que nos llevábamos los 2 como hermanos. Y me dice, Mariano, te voy a decir una cosa. Y le dije, y digo, ya será que me vas a decir. Digo, la guerra tenemos perdida. Y dice, sí. Y por la noche mismo, ya marchamos. Cuando empezaban a venir por aquí las fuerzas de Franco, fascistas, digamos, iban moros, italianos y los alemanes con los aviones, los italianos y los moros por tierra. Y iban viniendo. Y claro, por miedo que pasaban los aviones, bombardeaban, después entraban los moros, decían que si robaban era todo para ellos, que tenían carta blanca. Teníamos un temor grande y antes de que vinieran íbamos marchando hacia allá, todos hacia allá. Íbamos arrinconándonos, nos metimos 3 partes de España en Cataluña, detrás iban las bombas, los cañones, los moros, italianos, alemanes, aviones, bombardeando, y ya no había más tierra para correr hacia atrás para salvarnos de la vida de los bombardeos. Llegamos a la frontera
ya no había más tierra para escapar de las bombas. Dejaban carros, vacas, ganado, caballerías y todo, por escapar. Nos juntamos los gitanos con los refugiados. Y cuántas veces les decía yo, oye, digo, los gitanos cuando íbamos a coger un puño de paja para dormir, en las sacas que llevábamos, dice, sabía malo y casi llamar a la Guardia Civil para que nos quitaran y para pegarnos, ¿no, verdad? Ahora, ¿qué es lo que dices vosotros? Pues, porque vosotros vais hasta robar a falte para las caballerías, ¿eh? Y nosotros no hacíamos eso, ¿eh? ¿Veis cómo es verdad, cómo hay un Dios muy verdadero, como también Dios sabe castigar? Digo, vosotros ahora la vida de los gitanos lleváis, ¿eh? Y durmiendo por el lado de las carreteras y en los carros, igual que los gitanos, durmiendo por el suelo y por todo, con colchón y todo. Había que evacuar a Francia, desde Velázquez a Francia. A mi padre no podía, porque se quedó con el pelotón, se quedó en retaguardia para retener a las turbas de moros que venían montados a caballo y arrasaban con todo, y entraban a saco en los pueblos, porque les drogaban primeramente con una bebida, les daban de beber una bebida muy fuerte, y los moros, cuando se ponían ya calientes con aquello, entraban a saco, y arrasaban con todo. Llegamos a Francia y nos meten, así como íbamos pasando, nos quitan todo. Fusiles, relojes, todo lo que llevaban los franceses lo llevaron todo. Navajas, todo lo que llevábamos se lo quedaron todo allí en la frontera. Una vez en Francia, nos llevaron a campos de concentración, muy mal atendidos, mal. El que se aborreció, pues venía a España. Si tenía algo de política, ese pagaba las consecuencias. Así como lo traían, pues lo metían preso, en campos de concentración. Estaba el Maravilla, José el Maravilla, y este chico estaba al frente, cantaba muy bien flamenco, y cuando cantaba flamenco, el capitán y todos lo apreciaban mucho, y les cantó aquella noche y le dijo, voy a pasarme a los rojos. Y se rieron, y se pasó a los rojos, y luego cuando terminó la guerra, se vino para el Pasto, llamaban el José el Maravilla, y se dejó un bigote, y se bautizó Candido, y no le pasó nada. Me vengo a España, me vengo a Alcañiz, con unas perras que me gané, que fue a vendimiar allí en Francia. Me gané para el viaje. Me vengo, me presento al cuartel, con un papel que me hicieron allí en Francia, y entonces había un capitán aquí que era muy malo, el Guardia Civil. Y me dice, ¿y usted cómo se ha marchado a Francia? Y digo, pues me llamaron los rojos, me fui con los rojos y he venido. Como no he hecho nada, no he matado a nadie, ni robado a nadie, y mis padres están aquí. Pues me dijo el capitán, y dice, nada, dice, usted cada 15 días se venga aquí, 15 días, todos los días aquí, 15 días. Bueno, medio mes. Cada día que iba, me tostaban. Cada día paliza. Bueno, allá al mes, un mes y medio, que estaba aquí, me mandan llamar al ayuntamiento. Bueno, al ayuntamiento me presenté allí y nada, me tomaron la afiliación. Y si el día 20 se van de aquí.
y yo salí para Algeciras. Y Algeciras, pues estuve 2 años en un batallón de trabajadores allí en Algeciras, y descalzos, desnudos, con pantalones rotos, sin alpargatas, con los pies embolicados con un saco y un alambre, mucho palo, y de esto poco, y siempre ibas encogido de frío, porque allí en el estrecho siempre está lloviendo y hace mucho frío. El gorro redondo, llevábamos un gorro redondo aquí con la T, y desnudos, y haciendo trincheras, y siendo caminos, y cada día pasabas en fila de a uno, y palo, y comer muy poca cosa. Si te mandaban un paquete de casa, si podían, así como te lo comías, ya podías ir con los pantalones a mano, porque el estómago no te los metía. Yo no sé cómo nos morimos allí. Pues ya llegamos a Zaragoza, y ya otra vez con aquella alegría, aquella, ay, Dios mío, otra vez en nuestra tierra, otra vez con nuestra carreta, en nuestro jumento, a recorrer los caminos de Aragón. ¡Qué dicha más grande! Ver los grandes espacios, respirar el aire puro, ver las florecicas de los campos, ver las estrellas por la noche, oír los susurros del arroyo. ¡Qué hermosura! Pero bendito sea Dios, ya no era el mundo de antes. Notamos enseguida de que ya no se respiraba lo que antes se respiraba. Ya se veía todo triste, hasta la tierra parecía, la Echien, que es la tierra, se veía entristecida, no disponen de nada en los pueblos, y no hay tiendas ni hay carnicerías. ¿Qué pasa, pues? Claro, había que comprenderlo. Es que resulta que Franco estaba empeñado hasta los ojos y tenía que pagar sus grandísimas deudas. ¿Con quiénes? Todo el armamento alemán, aviones, cañones, todo alemanes, italianos y moros a España. Ya no es una guerra nacional. La guerra nacional se puede llamar cuando son entre los mismos patriotas, de forma, pero no con 3 o 4 razas extranjeras a matar a españoles. ¿Y cómo desempeñarse? Degollando al pueblo. Y el pueblo era el que ponía el cuello. Fue una guerra de odios, hasta incluso llegar a matar personas que a lo mejor por regar un campo que le quitaban el agua se la guardaban, y cuando estaba en el mando se lo cargaba. Odios, era una guerra de odios. Bien, ¿se me oye? Sí. Bueno, como no lo había dicho al inicio, pero bueno, es un documento de Aragón, de gitanos que vivían en aquel momento, que se desplazaron a Madrid o donde fueran, pero bueno, es gente que hoy algunos, bueno, ya no están entre nosotros, pero los que están es gente que vive en Aragón. Bien, podríamos comentar cosas que hemos visto en el vídeo, porque luego habrá pues un poquito de tiempo para si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que nos hagáis aquí a la mesa. Y simplemente voy a hacer una breve explicación de los estudios que hemos estado realizando durante estos años acerca de esto, de los gitanos que estuvieron en la guerra civil, porque como veis, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, comulguemos o no, pues los gitanos tienen su propia visión, por lo menos estas personas que hemos visto, que hasta ahora desconocíamos mucha gente. Y cada vez que se habla del tema, pues bueno, hay un vacío documental enorme. No tenéis más que teclearlo en el Google, que es donde encontramos hoy en día todas las cosas, y poner gitanos en la guerra civil.
pues no vais a encontrar casi nada. Igual nuestro nombre, pero nada más. Entonces creemos que es una injusticia desde el punto de vista de la investigación científica el que haya este vacío. Porque sí que hay cosas estudiadas de los gitanos, pues de la pragmática de los reyes católicos, del Marqués de la Ensenada con la encerrona que les hicieron. En los currículum escolares de los bachilleres y demás, nada de esto se incluye. Muy someramente, igual algo de los reyes católicos que nos suena a todos, con el típico mapa de la entrada, pero ni siquiera, me atrevería a decir yo, preguntéis a vuestros hijos a ver siquiera cuándo llegaron o cómo llegaron los gitanos a la península, porque bueno, aquí estoy viendo que hay gitanos y no gitanos. Muchos no sabrán que aquí mis compañeros, su familia lleva 500 años aquí. Bueno, algo tan obvio como me lo podréis decir, es algo que desconoce mucha gente. Bueno, no me voy a entretener. Vemos que lo sufrieron, que hubo emigración, y estas personas dijeron que volvieron, pero bueno, todos sabéis, la Camarga, que es una región en Francia, donde la Sara Cali, no sé si os suena, donde se reúnen pues muchos gitanos de Europa todos los años. Bueno, es una región que está en Francia, que hay un montón de gitanos que se asentaron allí pues a raíz de la Guerra Civil Española. Lo mismo ocurrió en Sudamérica. El puente fue Cuba y fueron a La Habana. Allí les acogieron bien y de ahí se fueron a Brasil, a Chile, a Argentina, pero fue a raíz de la Guerra Civil. Podemos sacar una serie de conclusiones que hemos visto en el vídeo. Es que me agacho tanto porque, a ver, así. Así. Parece que voy a salir corriendo. Sí. Bien. Bueno, ahora me molesta. Una serie de conclusiones, pues es la aparente neutralidad que tenían los gitanos, pues como el resto de la gente. Pues había gente que estaba politizada, pero la gran mayoría le tocaba en un sitio, le tocaba en otro. Pues a los gitanos les pasó algo parecido. Y ahora, en la conclusión, veremos cómo sí que hubo gitanos que tomaron partido y de forma muy activa. De hecho, el último secretario general de la CNT, Marianet conocido, era gitano. Bueno, eso en sus libros no aparece como gitano, pero él no tenía por qué decirlo. O Helios Gómez. Bueno, pues es difícil estudiar este tipo de temas. Para empezar, el tema del acercamiento a las fuentes orales es muy difícil. Por eso digo que es un privilegio para todos tener este documento, porque, pues bueno, el pueblo gitano, sus mayores son muy pocos los que están con nosotros hoy en día y que vivieron la contienda. Y pasa a todos los mayores, no solo los gitanos, que tienen mucho... son reacios a contar este tipo de cosas, pues porque sufrieron mucho, no quieren recordar. Y si encima a eso sumamos que hay muy poca gente que pueda hablar del tema, pues lo convierte en algo más difícil. Y yo creo que es importante que se cuenten estas cosas para que quede en la memoria colectiva. Bien, vemos cómo no encajan ni en la derecha ni en la izquierda. Encontramos en los archivos de Salamanca de la Guerra Civil, ahí se habla de las colectividades que se hicieron. Hay una colectividad adelante que se llama Adelante, que la lleva la CNT, donde en las actas pues se ve que no encajan, pues porque pues ellos no comparten esa idea revolucionaria. No es que sean insolidarios, sino que se ven fuera de lugar. Se ve pues en las actas como a la compañera de Salazar se le niega una ración de alimentos, pues porque igual no tiene ese fervor revolucionario que debería de tener. Sin embargo, en estos documentos sí vemos que en los afiliados de la CNT había muchos gitanos. Bueno, encontramos referencias de Orwell, cuando habla de la revolución en Barcelona, en la que se habla también de los gitanos. Voy a hacer muy por encima, explicando todo, y si vosotros os interesa el tema, nuestra asociación, os daremos unas tarjetitas. Nuestra asociación, una de las cosas que quiere hacer es recuperar esta memoria de los gitanos. Entonces nosotros estaremos a vuestra disposición. Continúo. Bien, también encontramos todo tipo de documentos en los que se ve la impunidad que viven los gitanos en esta época. Pues la impunidad, bueno, por ejemplo, que
acercan a unos caballos y se escribe cómo los milicianos les disparan porque piensan que van a robar. Bueno, esto está reflejado en las actas. Claro, en tiempos de guerra, esto diréis, bueno, le pasó a todo el mundo. Bueno, pero aquí estamos para hablar de lo que les pasó a los gitanos. También ocurrió que la guerra civil a ellos les afectó en sus actividades económicas, porque muchos se dedicaban a tratar con ganadería. Y entonces, pues bueno, las autoridades republicanas, hay documentación en la que se ve cómo arrestan a 4 gitanos casados que estaban comprando y vendiendo docenas de animales, etcétera, porque se habían establecido una serie de tasas, en Valencia concretamente, y bueno, pues ellos no participaban como había tanto caos, pues no sabían de esta tasa que se había puesto. Pero vamos, que documentación, si se rebusca, se encuentra. Tenemos también en esta investigación muchos testimonios de gente no gitana que habla de los gitanos. Claro, a lo que a nosotros nos interesa es escuchar su visión, no la otra. Pero bueno, sí que hay reconocida y en la que podemos llegar a una conclusión en la que salen muchos tópicos que hoy en día todavía se utilizan. Muchos tópicos, pues bueno, pues que los gitanos políticos no eran, que no casaban con ningún bando. Sin embargo, también en la literatura de la guerra civil se cuentan cosas como los gitanos los comparaban un poco como los pastores, para bien y para mal, porque los gitanos podían ayudar a atravesar las líneas. ¿Por qué? Pues bueno, los pastores porque estaban pastoreando y se conocían el terreno, y los gitanos porque también se conocían el terreno sin estar pastoreando. ¿Qué pasa? Que pues había gitanos que hacían este tipo de actividad. Pues vamos a ver, la Guardia Civil sabía que los gitanos hacían esto. Entonces, cuando los cogían por banda, pues con un poco de acoso por aquí, acoso por acá, pues estos gitanos se chivaban y decían, hemos pasado a estos. Entonces, que no era la mayoría, porque según otros testimonios gitanos, no querían saber nada de estas personas que colaboraban con la Guardia Civil, o sea, no era lo general, pero pasaba lo que pasa hoy en día, que lo que hacen unos pocos se generaliza al resto. Entonces, ha quedado eso reflejado en la literatura de la guerra civil, de cómo los gitanos eran colaboradores de la Guardia Civil. Fijaros, qué gran cosa, colaboradores de la Guardia Civil, pero ha quedado eso así. Bien, bueno, así tenemos que hablar también, bueno, el tema del Estado ante los gitanos. Bueno, todos sabéis, esto para que se vea, aunque aquí pues machacan mucho al tema de los franquistas y demás, vemos como que no casan con nadie. Y bueno, de hecho la ley de vagos y maleantes está hecha en época republicana. Bueno, tenemos algunos testimonios en los que dicen Sebastián Moreno Rodríguez, una familia de Granada, que dice: la ley de vagos y maleantes le aplicaron a mi padre por no tener un trabajo fijo y lo metieron otros 3 años en la cárcel, y a mi madre y a mis 2 hermanos también porque no tenían trabajo fijo. O sea que de alguna manera todos habréis oído hablar de esta ley de vagos y maleantes, en la que se castigaba la vagancia habitual, que se definía como la gente que no posee bienes o rentas, ni ejerce habitualmente una profesión o no tiene un domicilio fijo. Vamos, que los gitanos estaban ahí, en toda esta definición. Si lo comparamos en el mismo momento con las leyes que desarrollaban los nazis, el Volksreich, pues eran muy parecidas. Y estamos hablando de una ley hecha por la República. En el año 33 también hay, cuando sube el partido nazi al poder, pues se mete esta ley que es muy similar. Bueno, luego ya estamos hablando de después de la guerra civil, pues bueno, sabemos que en el tema en la Guardia Civil, pues hay una serie de artículos que muchos conoceréis, en el que está ya derogado esto, pero bueno, estamos hablando del año 43, en el que se dice, artículo 4, se vigilará escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho de reconocer todos los documentos que tengan, observar sus trajes, averiguar sus modos de vivir. Otro apartado que hemos estudiado y que venimos diciendo es la literatura de la guerra civil y los gitanos. Claro, esto está todo desde el punto de vista de los no gitanos, y se cita pues en el corto verano de la anarquía, vida y muerte de Durruti, se habla cómo se obliga a unos gitanos a construir un camino. También Gastón Leval habla de ellos.
Manuel Chiapuso. Bueno, el caso de Manuel Chiapuso, que habla del gobierno vasco y los anarquistas, es muy peculiar. Lo comentábamos un poco antes de venir aquí a la charla. A estos gitanos se les acusa de estar vestidos de monaguillos en una iglesia de Zorroza y armando jaleo. Hombre, nosotros no sabemos si justo los anarquistas eran los que tenían que denunciar a estos por armar jaleo dentro de una iglesia. O que en la iglesia se estaban refugiando porque era el único sitio en el que no podían entrar las demás autoridades. Bueno, para que veamos un poco la dimensión. 1 millón de muertos, que es de Gironella, muy famoso el libro, pues también se hace una referencia a lo de los pastores con los gitanos. Pete Rivers hace, mira, dice, los pastores junto con los gitanos podían conducir a los desertores al otro bando, intercambiaban valiosas noticias, etcétera. Vamos, que hay muchas referencias, se podrían ordenar. Bueno, no sé qué hora es, pero vamos a ir acabando. Muy bien, Jesús. Bien, para ir finalizando esta introducción, que espero que os cuestione muchas cosas, voy a decir 2 casos, bueno 3, pero 2 sobre todo, de gitanos que sí, entre comillas, se mojaron en esta guerra y que no son muy conocidos, por lo menos en el ámbito no gitano. Bueno, por un lado estaba Helios Gómez y Marianet, que hemos dicho antes, de la CNT. Helios Gómez era un gitano libertario, incluso Chalaparta ha escrito un libro de él, pero este Helios Gómez se le conoce sobre todo porque era un artista, no es que fuera un artista porque era un artista porque pintaba. Y de hecho en la cárcel Modelo de Barcelona pues tiene la capilla de los gitanos, que no sé si hoy en día está porque querían pues derrumbar la Modelo, y por lo menos esa parte se quería conservar. No sé si tengo yo aquí, mira, sí. Tengo aquí, por ejemplo, uno de sus murales que hacía. Y bueno, con esto de que se vea la Guardia Civil, parece que a los de Chalaparta les gustó y le publicaron este libro a Helios. Bien, esta persona empezó siendo un libertario, solo que en el año 30 se pasó al Partido Comunista. Bueno, el tema es que en una de las batallas mató a un capitán de su propio ejército. Ahí está todo un entramado de, bueno, cosas interesantes, no se sabe si por una mujer, vamos a dar un poco de romanticismo. Tuvo que salir huyendo. En el mundo obrero sale cómo se le echa del Partido Comunista, bueno, en el de la época, y vuelve otra vez al bando anarquista. Bueno, pues esta persona, hoy en día su hijo vive en Barcelona y tiene una fundación que se llama Helios Gómez, y que sepáis que esta persona libertaria, culta, pintor, era gitana. Por el otro lado, tenemos a otra persona más conocida en defensa de la religión, Ceferino Jiménez Maya, el Pele. Se dice que de este hombre intercedió por el cura de su pueblo cuando entraron las tropas republicanas y le apresaron, le llevaron a la cárcel. Un amigo suyo, libertario, dijo que si renegaba de la fe, bueno, se comenta que era que si entregaba el rosario que tenía y se echaba para atrás, pues que lo soltaban. Pues Ceferino, el Pele, dijo que no, y ese mismo día, a los 75 años de edad, el 8 de agosto de 1936, fue fusilado junto a las tapias del cementerio de Barbastro. El día 4 de mayo de 1997, el Papa Juan Pablo II beatificaba en la plaza de San Pedro del Vaticano al primer gitano español, Ceferino Jiménez Maya. Acabamos ya porque hay un montón de cosas, pero bueno, para dejaros un poco hablar a vosotros y para dar paso también a Jesús. Y nos quedamos con las reflexiones de los... Imaginaros si existen tópicos hoy en día, 2009, imaginaos lo que puede haber quedado del año 36, o sea, las cosas que se escribían, las burradas que se decían, lo único que queda, lo necesario que es tener la visión de las dos partes, de tener unos documentos que son difíciles de conseguir, para ver la no alineación ideológica ni partidista de los gitanos en general, que no encuentran su lugar, de las relaciones que tenían con las autoridades ya entonces,
que no siempre eran malas, porque estamos aquí diciendo lo de la Guardia Civil, pero no era solo los gitanos y no siempre fueron malas. De hecho, hay episodios en los que hay una colaboración real y hay una ayuda real por parte de las autoridades a algunos gitanos. Y nada, acabo aquí esta primera introducción a la historia contemporánea del pueblo gitano. Decir que en un futuro no muy lejano continuaremos haciendo conferencias. Trataremos un tema que aquí también es bastante desconocido, que es el tema del Holocausto gitano, ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Eso lo haremos después de Navidades, pero que antes en la Universidad de Deusto y en la UPV, en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, se tratarán otras cosas que ya no estaré yo, lo podrá tratar otra persona, que harán referencia pues, a la cultura del pueblo gitano e intervención social con familias gitanas y demás, para poder concluir con este ciclo de difusión de cultura e historia gitana bien vendido. Muchas gracias. Que l'ho segnala Ondiver, Mansa Penela. Digo en esta tarde que qué bueno es Dios, porque durante tanta persecución que nuestro colectivo, aunque suene un poco cursi, nuestro pueblo gitano, donde verdaderamente tantas personas, y primero agradecerles a todos vuestro apoyo de que hoy están aquí con nosotros para presentar esta asociación que ha nacido. Estaba pensando que a lo mejor no era el momento oportuno de reflejar algo histórico como la Guerra Civil aquí en España, donde tantas personas, no solamente el mero hecho de ser gitano, hemos perdido a nuestros seres queridos pasados, bien de un lado o bien de otro, bien gitano o no gitano, y creo que todos hemos pagado un precio por ello. Pero sí lo que le quiero comunicar es que a lo mejor no ha sido una buena presentación, pero sí hemos querido dejar un poco de historia, donde podemos contemplar y ver que el gitano no es de ahora, que ha nacido ahora y que ha salido ahora. El gitano es un pueblo muy antiguo, casi puedo permitirme el lujo de la era de Abraham, casi primitivo. Y la verdad es que hemos estado en muchos sitios, en muchos lugares, a veces perseguidos, a veces cada uno haciéndose su tópico o cada uno siendo guión de su propia película que se ha creado en la mente referente al colectivo gitano, y muchas informaciones que se han recibido del pueblo gitano han sido muy negativas, por desgracia, hoy también, al día de hoy, en el siglo XXI. A veces hay personas que publican por los medios informativos reportajes de gitanos que se vende, porque otros ve familia normalizada, no se vende, pero lo que se vende es algunas veces cuando miran al gitano, digamos, de chabola, o gitano que vive en pobreza, en miseria, marginado, y esto es lo que reflejan. Y muchas veces aquellas personas que no conocen bien al gitano lo califican, lo puntúan, lo ponen la etiqueta y dicen, así son los gitanos. Pero quiero deciros que a través de estas conferencias que vamos a ir dando, Dios mediante, aquí en Guipúzcoa, queremos que nos conozcan mejor a los gitanos. Queremos que nos conozcan mejor. Tenemos a un hombre que, Dios le bendiga, si póngase usted de pie, por favor. Sí, quiero que se ponga de pie. Yo creo que todos le conocen. Él es un poco histórico aquí en Guipúzcoa y creo que es conocido. Y hemos estado conversando antes sí, que él lleva muchos años con la comunidad gitana aquí en Guipúzcoa y ha visto que muchas veces lo que se dice o lo que se vende o lo que tratan de difundir otras personas de nuestro propio colectivo, que eso no es real. Hay un lugar que todos vamos así igual y se llama cementerio. Allí usted no puede decir, no me pongan una casa al lado del gitano. Muchas veces, sin saber, en cierta ocasión, y cuento como anécdota, yo iba a alquilar un piso allá en Bilbao y se enteraron rápidamente, porque corre como la pólvora,
que venía un gitano a esta escalera, a este piso, pero no me conocían, ni sabía quién era. Y me habían juzgado ya, y me habían hecho un juicio, y me habían puesto una etiqueta, y todos estaban preparados con la escopeta para disparar. Cuando nos vieron, a mí, a mi esposa, a mis hijos, ya empezaron a dudar. Y hacían así. ¡Ay, pues no parece gitano! Pues no se comporta como gitano. Y esto continuamente se corrió. Y al final, ¿saben lo que me dijeron? Que yo no era gitano. Sino que a veces lo bueno de los gitanos no lo quitan y lo que no son gitanos, lo malo, no lo añaden. Dices, este es un gitano. ¿Verdad? Pero bueno, yo quisiera que la sociedad de Guipúzcoa, Euskadi, Vizcaya, España, el mundo entero, donde hay muchos millones de gitanos, que por desgracia no nos han dejado a nosotros mismos querer trabajar con nuestro propio colectivo. Creo que ahora ha llegado el momento, ha llegado la hora de que gitanos trabajemos también con nuestros gitanos para poder apoyar más a nuestros propios niños, que es el futuro de los gitanos del mañana, donde puedan tener una educación apoyándolos. Aquí tenemos a muchas gitanas que trabajan en tema de apoyo educativo en los colegios como educadoras, y me alegro que estén ahí formando, preparando lo que no han hecho con nosotros, que nosotros podemos hacer con otros niños, con los hijos y con los hijos de nuestros hijos, para que lo que nosotros no nos han podido dar, y lo digo con todo respeto, la sociedad, porque no nos han dejado, que nosotros a nuestros hijos sí se lo podamos dar. Porque recuerdo cuando yo iba a la escuela, yo tengo mis años, pero no se lo voy a decir. Me hacían cantar el Carasol a la entrada del colegio. Y yo era el único gitano en el aula. Y la verdad es que eran tiempos muy difíciles. Y a veces, para que le entre las letras a uno en la cabeza, teniendo el estómago vacío, era difícil, ¿eh? Pero con todo eso yo iba a la escuela y había muchos problemas que no me dejaban. ¿Por qué motivo? En aquellos tiempos era goma, plumines, no sé si lo que de mi época conocen, se escribían con tinta, plumines, etcétera, y un plumín valía 5 céntimos. Y cuando faltaba un plumín, una goma, un lapicero, por el mero hecho de ser gitano, al primero que me registraban era a mí. No fallaba. Gracias a Dios que hoy hay gente que su mentalidad ha cambiado, que tiene una sensibilidad. Y yo muchas veces he observado hoy las autonomías, el País Vasco, Andalucía, Extremadura, la propia comunidad, cómo lucha por su comunidad, cómo lucha por su autonomía. Y me parece muy bien